Siguiendo nuestra labor de rescate de autores chilenos esotéricos u ocultistas que tengan cierta relevancia para el estudio, para la praxis, en esta ocasión vamos a hablar del autor de apellido Cerda, inicial R, no sabemos si habrá sido Raúl, Rodrigo, y que habría recibido mensajes astrales a través de una entidad mediúmica llamada Salam. A través de esta figura, de este maestro, él recibió ciertos mensajes que van a dar pie a libros que son escasos de conseguir. Acá hay uno de ellos, el mensaje de Salam. Yo en otra ocasión tuve otro libro de él y son los únicos títulos que he visto. Este texto es del año 76, 1976. Él señala que tuvo comunicación con esta entidad a partir de 1952, el 10 de junio, incluso da hasta la hora, a las 8:15 de la tarde. Este título es El mensaje de Salam, edición privada, Santiago, 1976, y se adjudica a un centro espiritual, a una organización llamada SIAM. SIAM, que debe ser Centro Unión Fraternal Esoterista de Chile, SIAM de Chile. Posiblemente hubo en otro país o tuvo la intención este autor de que existiera otro tipo de, podríamos decir, de sucursales en otros lados, en otras logias. Sociedad Secreta de Ciencias Mentales, Psíquicas y Filosóficas. Eso significaba SIAM. Al parecer, Unión Fraternal Esoterista, ese era el nombre. Muchas veces él firma como profesor Rosa Cruz, pero como les decía, acá aparece su nombre R. Cerda. Bueno, ¿por qué quiero comentarles este autor? Porque es un autor bien variopinto que toma elementos de la teosofía, algunas cosas Rosa Cruz, algunas cosas del mundo psíquico y del mediumismo. Y en este texto habla algo acerca de lo que son como, lo que él llama herramientas metafísicas, que esto parece bastante curioso, y que él las trata a raíz del tema de los exorcismos. Él intenta de alguna manera como transmutar lo que son, por ejemplo, el envío de servidores dañinos en positivos. Intenta hacer una especie de alquimia con aquellas cosas que son espíritus negativos para transformarlos a algo benigno para la persona que va a ser atacada incluso por estos seres. Bueno, él habla acerca de una especie de triangulaciones bien curiosas que dice no podemos revelar en este libro, pero sí que se van a revelar a sus alumnos, y que se escoge una hora clave para efectuar tal trabajo, que no se trata de los típicos elementos que aparecen, no sé, por los grimorios de arañas, ratas, lagartijas, cosas súper específicas y complejas. No, esto dice que tiene que ver con partículas de influencias magnéticas y solares. Ya no se trata de entidades vivas o muertas que nosotros conozcamos como bichos, animales, etc., sino se trata especialmente de partículas de influencia magnética y solar. Entonces aquí ya vamos viendo cómo va influyendo también todo el tema científico de alguna manera, cómo estos autores ocultistas toman elementos de la ciencia moderna para incluirlos en sus propios trabajos mágicos. Estos elementos, una vez preparados psíquicamente, o sea, va a haber todo un trabajo mental, podríamos decir, de magnetismo, aumentan en 1000 por 1 el poder mental por un corto plazo, que es lo justo para el trabajo de exorcismo. Él habla de este tema a raíz de los exorcismos, señalando que en el fondo la única manera que podamos contrarrestar lo que implica las fuerzas de posesión de una persona, y que se hace a través de un exorcismo, va a tener ciertas características que no son las que normalmente se mencionan en los textos ocultistas banales, sino los que son cualificados según él, como obviamente él sería uno de ellos. Estos elementos metafísicos no son conocidos por el profano, ni menos con los que salen en ciertos libros de pseudo-ocultismo o hechicería. No se tratan de los comunes talismanes, amuletos o bolsitas rojas para apartar los malos espíritus, pues todo eso es pura patraña, dice. Bueno, cada uno es dueño de ganarse la vida como mejor pueda, indica, con cierta ironía. Pero es que los elementos metafísicos para exorcismo no son para ganarse la vida. Son simplemente para protegerse y transmutar ciertos entes negativos por
positivos. Es la misma alquimia, nos indica el autor, de los alquimistas del medioevo que convertían el plomo en oro. Esta era una manera de decir la verdad sin ser acusados de hechicería. Los elementos metafísicos, por muy buenos que estos sean, si caen en manos profanas o psíquicos negativos, entre comillas, magos negros, no tendrán ningún efecto positivo. Los pensamientos, así como construyen, así también destruyen. Bueno, eso está archisabido, aparece hasta en el Kybalión, que es un texto que podríamos decir de pre-autoayuda, muchas décadas antes de la autoayuda. Por eso el más leve pensamiento de miedo, fracaso, temor o inquietud en el exorcista desvanecerá el poder acumulado transitoriamente en dichos elementos metafísicos. Y aquí empieza a hablar de la cruz ansata, dice acá, o cristiana, en madera de pino cortado en la noche de San Juan de 12 a 12 y cuarto minutos. También puede ser de canelo virgen, ojalá de 3 a 9 años que tenga ese canelo. Deberá estar cerca de un arroyuelo en un bosque sin que lo hayan tomado manos extrañas al cuidador, el cual deberá ser hombre o mujer de buenas costumbres y muy sincero. También del canelo se cortan las ramas en la noche de San Juan a la misma hora. Interesante como la tradición chilena de la noche de San Juan, por ejemplo, y que viene por supuesto de España y de otros países, va a llegar incluso al ocultismo y se va a fusionar y va a considerarse una fecha muy importante para ciertos trabajos mágicos. Bueno, después habla de lo que se va a hacer con este vino o canelo, que debe ser virgen, y después se va a utilizar a través de 3 signos de los símbolos místicos que están en este mismo libro, con pintura astralizada, va a generar en el fondo un tremendo poder que nos va a permitir exorcizar a la persona. Bueno, todo esto, como siempre, tiene como aspectos que podríamos decir que pueden ser un tanto curiosos, quizás a mucha gente le puede causar hasta risa, pero si uno pudiera como entender todo el contexto, que por supuesto hay que leer prácticamente todo el texto para todo este libro para entender a qué se está refiriendo acá específicamente, también tiene ciertas verdades y ciertas cosas que nos llaman mucho la atención y que nos parecen de gran utilidad. Bueno, este autor dice que él da las instrucciones necesarias y más detalles para quienes quieran, pero también enseña que tiene su templo, ¿cierto?, que es la Unión Fraternal Esoterista de Chile, y que como círculo de investigaciones y ayuda mental permite en el fondo realizar ciertos trabajos parapsicológicos. Dice que como conclusión, todo elemento de magia deberá ser hecho en forma personal y privada, totalmente de acuerdo, y quien lo use o fabrique tener la suficiente responsabilidad de ser sincero y correcto en su trabajo de exorcismo, contactos telepáticos, concentraciones mentales o espirituales. ¿Ya? Fíjense en lo que dice, o sea, y es verdad, la magia opera de manera muy personal, la magia opera aplicando el propio psiquismo, aplicando la propia voluntad a los elementos que uno necesite o a las acciones que uno va a realizar, a las acciones mágicas que uno va a realizar. Esto no es algo que se pueda repetir y por eso muchas veces a muchas personas no les salen ciertos procesos mágicos o ciertos rituales porque en el fondo no son las personas a las cuales les sale bien. Ahora la pregunta es ¿por qué a ciertas personas les sale bien? Por práctica, por un nivel de concentración, eso lo hemos visto en otros videos, de atención plena. Eso también es muy importante. Y también entender cómo opera el cuerpo brujo, que es un tema que yo vengo insistiendo hace bastante. Entonces, es importante y aquí es interesante cómo se habla de que esto se hace en forma personal y privada. Si ustedes ven que alguna bruja, hechicera, hechicero, brujo, da lo mismo, realice trabajos que son prácticamente una réplica y que siempre, podríamos decir, no le da ese sello personal, ese cariz personal, en el fondo no tiene un gran poder. Porque en el fondo los actos rituales, los actos mágicos, como los objetos rituales, lo son también en la medida que lo son sus propios dueños, porque ellos lo magnetizan, ¿ya? Eso es un dato importante. Bueno, si en algún momento aparece este libro, si ustedes lo ven por ahí, que están curiosos, ¿cierto? El mensaje de Salam. Recordemos que Salam es una palabra que significa paz en el fondo.
del profesor R. Cerda, S, no sabemos cuál era su segundo apellido, Manual de primer grado de Ciencia Esotérica de la Unión Fraternal Esoterista de Chile, 1952-1976. O sea, imagínense, ahí ya no estaba hablando de que al menos habría tenido 24 años esta organización esotérica en Chile. Vaya a saber que, si eso era tan cierto. Bueno, y que tiene una serie de ilustraciones, consíganlo, o sea, cómprenlo, porque en el fondo es un texto rarísimo y que en último caso les va a servir como algo así, como para tener una especie de historia del ocultismo chileno. No deja de ser curioso, ¿ya? Pero si usted lo lee con cierta atención y saca la paja, ¿cierto?, del trigo y va dejando lo que realmente sirve, va a encontrar ciertas cosas interesantes. También es producto de una época, como suele serlo la mayoría de las obras humanas, entonces va a tener muchas influencias teosóficas, rosacruces, como les decía, y también espiritistas. Yo diría que son como las tres fuentes principales de este autor Cerda, que firma como profesor Rosacruz y que tiene estos textos del mensaje de Salam, ¿ya? Recomendado, y si aparece por ahí, cómprenlo porque es un texto muy escaso. Gracias, nos vemos en otro video y por supuesto denle like a este video, apoyen al canal, suscríbanse también y también pueden participar en las membresías.